Vamos a hablar en la clase de hoy acerca de análisis y diseño de vigas a corte. Entonces, si hablamos de vigas, el cual vamos a diseñar a fuerza cortante, pues estamos hablando para el diseño de los estribos. Entonces, para poder diseñar necesitamos un diagrama de fuerza cortante. En este esquema gráfico tenemos una carga uniformemente distribuida a todo lo largo de la viga, ¿no? Y el diagrama es como se muestra en la parte inferior. El diagrama está representado a la cara del apoyo. Entonces, ¿por qué cuando diseñamos el cortante último siempre está a una distancia de la cara, ¿no? Es decir, esta famosa distancia. Tanto en el apoyo exterior como también en el apoyo interior, ¿no? Entonces, el concepto es lo siguiente, ¿no? Básicamente toda la carga que está en esta zona, toda esa fuerza es transmitida a través de esfuerzos al apoyo directamente. Directamente al apoyo. Entonces, de esta zona, toda esta fuerza se transmite al apoyo directamente en forma continua a través de esta zona. Y básicamente la fisura que va a generar es debido al cortante que genera toda esta carga, ¿no? Al cortante que va a generar toda esta carga. Por eso que cuando diseñamos, el código nos dice diseña para un cortante último, pero a una distancia de la cara del apoyo. Ese es nuestro cortante de diseño, ¿no? De la misma manera acá. Entonces, eso es porque los esfuerzos producidos por la fuerza por metro lineal, la flecha negra, pues se traslada al apoyo a través de esfuerzos en esta área, ¿no? Ahora vamos a pasar a explicar un poco de las fuerzas internas en la viga, ¿no? Entonces, tenemos una viga simplemente apoyada. Y hacemos dos cortes, ¿no? Digamos, tiene acá tres cargas, ¿no? P1, P2, P3. Hacemos un corte y vamos a analizar esta zona, tanto el corte A como el corte B, ¿no? En el corte A, en la zona, esta zona izquierda, tenemos lo siguiente, ¿no? La fuerza de reacción, la carga P1, y para que esté en equilibrio pues tiene que haber un cortante y un momento flector. Estos son positivos, ¿no? De acuerdo
recuerde su curso de resistencia de materiales, manejamos signos positivos ahí. En el lado izquierdo, el corte A sigue acá. En el lado izquierdo tenemos similar, ¿no? La carga 2, la carga 3 y la reacción 2 vamos a colocar. Y positivos, cuando analizamos la cara izquierda, cortante hacia arriba y momento flector sentido oral. Ahora en la porción comprendida entre el corte A y el corte B tenemos lo siguiente, ¿no? Estos momentos positivos aquí y también aquí, ¿no? Entonces en esta zona pues el cortante es constante, ¿no? Ahí lo que nos está indicando el cortante es constante. El cortante es constante y la única variación que existe es en el diagrama de momentos flectores, ¿no? Pero en ese tramo el cortante se mantiene constante. O también pues dependiendo de la configuración puede estar variando el cortante, ¿no? Pero para este caso sencillo se dice que el cortante es constante. Entonces básicamente vamos a ver ahora cómo ese cortante último se va a distribuir, pues va a soportar el concreto y cómo va a soportar el acero, ¿no? Grietas debidos a fuerza cortante. Entonces, la primera imagen son grietas debidos a flexión, ¿no? Flexión pura, porque solamente están los momentos. El segundo ya es una grieta, pero ya la forma es diagonal debido a cortante y momento flector, ¿no? Es decir, pues ya en los extremos los momentos flectores varían, pero el cortante va predominando, ¿no? En los extremos el cortante es mayor y por eso se genera este tipo de grietas y además un deslizamiento de la barra longitudinal. Ahora propiamente ya es grietas debido a fuerza cortante, pues tiene esta forma, ¿no? Y lo que se hace con un refuerzo es perpendicular a la grieta para evitar eso, pues, ¿no? Para evitar eso se coloca refuerzo, para evitar o para controlar, ¿no? O también en forma vertical, ¿no? Forma vertical, que es lo que más se usa para controlar estas grietas que aparecen. Entonces el concreto pues tiene una capacidad nominal a corte. Si el cortante último es mayor a esa capacidad nominal de corte de concreto, pues teóricamente aparecen estas grietas, estas fisuras, y pues la sección falla, ¿no? Para evitar eso se adiciona una capacidad nominal aportante del acero, ¿no?
el acero toma el exceso de cortante y por ende la capacidad nominal de la sección va a ser la del concreto más el acero, y esto a su vez tiene que ser mayor que el cortante último. De acuerdo al ACI 31819, sus esquemas gráficos, mostramos el diagrama de cuerpo libre de una viga externa, ¿no? El apoyo externo básicamente es lo que estábamos redactando, ¿no? Que a una distancia de todo carga uniformemente distribuida por metro lineal, pues se traslada directamente al apoyo. Esta carga de aquí es la que va a generar el cortante, ¿no? El cortante de diseño. Entonces trata de cortar a través de una línea, no es recta, pero es aproximadamente recta y a una distancia d, ¿no? Diagrama de cuerpo libre se tiene lo siguiente: tensión es tomado por el acero en la parte inferior, la compresión es tomada por el bloque de concreto y esta fuerza vertical pues va a ser tomado por el acero. Entonces acá sale la sumatoria de las áreas de acero por F y ET. Esta área viene a ser pues el área de cada rama, ¿no? Si ahí tuviéramos aquí, haciendo un corte aquí, y si ahí estuviera un plano de estribos, un plano para estribos, y ese corte pudiéramos ver pues así, tendríamos 1, 2, 3, 4, ¿no? Ahí sería 4 veces el área de la barra de estribos, ¿no? Si hubiera 2 nada más, si fuera un estribo simple, ahí sería 2, ¿no? Y si fuera, no sé, pues una vigueta, solo una ramita, sería simplemente área de la barra de ese estribo. Listo. Eso es, digamos, cuando tenemos las cargas uniformemente distribuidas para una sección rectangular de concreto. Cuando tenemos una T invertida, como esta imagen de aquí, pues el efecto es distinto, ¿no? La sección crítica ya está básicamente en la cara del apoyo, ¿no? Pues ya la fuerza no tiene un medio continuo para poder trasladar esa fuerza directamente al apoyo, ¿no? Porque la fuerza va a estar concentrada aquí en la parte baja. La fuerza está acá, ¿no? A partir de acá empieza. Ya no hay un medio continuo, entonces la sección crítica de diseño está aquí, para una T invertida, ¿no? Porque las cargas están aquí. Si las cargas estuvieran aquí, tuvieran el mismo efecto, ¿no? Que este de acá. Normalmente pues en vigas de edificaciones para secciones rectangulares
se trabaja con este esquema, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de una forma más sencilla acerca de el cortante último de diseño para los diferentes tipos que podemos encontrar en edificaciones o en estructuras convencionales de concreto armado, ¿no? Entonces, condiciones de apoyo y ubicación de fuerza cortante última, ¿no? Entonces, para una sección rectangular de concreto armado o una sección T, esta de acá, podemos trabajar una sección rectangular de concreto armado o también una sección T, ¿no? El cortante último de diseño lo vamos a encontrar a una distancia de la cara del apoyo. Listo. Para vigas continuas en el apoyo interior, de la misma manera, ¿no? A la cara del apoyo. Esto puede ser también una sección rectangular o una sección T. Cuando tengamos este tipo de situación, va a ser a la cara del apoyo, ¿no? Por ejemplo, esto puede ser pues un muro de contención. Una vista en planta, este es un muro de contención y esta es la presión que ejerce el terreno, por ejemplo. Pues el cortante es aquí. O también puede ser un balcón, ¿no? Un balcón. Esta fuerza generalmente genera tensión hacia arriba, ¿no? Entonces va a tratar de cortar ahí. Pero más práctico es en un muro de contención. Y finalmente, cuando se tenga la fuerza cortante, una carga puntual, pues la sección crítica es en la cara del apoyo, ¿no? Esto puede ser pues la última viga de una edificación, ¿no? La última viga, por X motivos hay una carga puntual ahí. Vamos a hablar de un pórtico. Ahí, ¿no? Entonces la sección crítica es a la cara de la columna. A la cara de la columna. Entonces, tradicionalmente, pues, el ACI usa la ecuación del concreto en unidades MKS Entonces, en este esquema nos muestra la importancia de cómo influye el refuerzo longitudinal, ¿no? Efecto del refuerzo en la capacidad de corte para vigas con concreto de peso normal y sin estribos, ¿no? O sea, es una viga en la cual solamente tiene refuerzo longitudinal. Solamente tiene refuerzo longitudinal. Por ende, pues el cortante último tiene que ser soportado solamente por el concreto, ¿no? Entonces nos dice cuál es ese efecto, ¿no?
cuál es ese efecto que se genera de acuerdo a la cantidad de acero que existe. En el eje de X, digamos, vamos a tener toda la cuantía, ¿no? La cuantía que es el área de acero entre el ancho de la viga y el peralte. Y en el eje vertical vamos a tener esta relación, ¿no? Esto es ensayos de laboratorio, ojo ahí, ¿no? Entonces se presenta la siguiente distribución, ¿no? Se manda a ensayar todos esos elementos bajo esta configuración, en el cual tienes un refuerzo longitudinal y se manda pues a ensayar, ¿no? Bajo una normativa dada, ¿no? Básicamente esas normativas son a través del ASTM. Entonces cada punto representa pues un valor de esto de acá, ¿no? Entonces esto de acá, como se dan cuenta, es un valor adimensional, ¿no? Puede salir 4, 3, 2, 1 o valores intermedios, ¿no? Entonces la mayoría tiene valores superiores a 2, ¿no? A 2 en unidades americanas, ¿no? La mayoría de ellos a partir de una cuantía de de 1%, ¿no? ¿Ven? A partir de una cuantía de 1%, la resistencia del concreto es superior a 2. Es decir, esta relación adimensional es superior a 2. Este es un dato muy importante, ¿no? Tener en cuenta que para cuantías mayores al 1% del refuerzo longitudinal, sin estribos aún, tenemos esa relación. Y en unidades MKS pues es 0.53, ¿no? Esta sencilla ecuación pues es obtenida de los ensayos de laboratorio de materiales, ¿no? Para acero con cuantías menores es más incierto, ¿no? Tener en cuenta que esa cuantía es sin refuerzo transversal aún, una cuantía de 1%. Ahora vamos a concentrarnos ya en el efecto que genera los estribos transversales o también los diagonales. Entonces hay un cortante que es resistido por el refuerzo transversal, ¿no? El estribo, la grieta teórica que se va a generar y el concepto de la distancia máxima de medios, ¿no? Pues se supone que esta es una grieta diagonal a 45 grados. Y ahí tienes un peralte efectivo de D. Vas a tener ahí un estribo como mínimo al medio y por ende pues tiene que estar separados de medios, ¿no? Ahora esto es similar ya a lo que vimos en el ACI, el esquema gráfico es la misma concepción, simplemente está en el otro sentido. Básicamente es esto, ¿no? En el cual simplemente se ha colocado acero, el acero vertical.
el refuerzo transversal, ¿no? Listo. Y a una distancia del apoyo, ¿no? Entonces en ese esquema gráfico es lo mismo, ¿no? Tienes 1, 2, 3, 4, 5 barras, digamos n barras, ¿no? Y vamos a tener esto de acá, es S medios, esto es el S y S medio, ¿no? Que es el ancho de análisis para una distancia D. Entonces, D pues finalmente va a ser S por N aproximadamente, ¿no? Si tenemos una distribución uniforme. Y la fuerza que es resistido por el acero, pues va a ser el área de acero por Fy, ¿no? Toda esta área total, la sumatoria, ¿no? Vamos a considerar simplemente como un AB grande. Esa fuerza va a ser la resistida por el acero. Área por esfuerzo de fluencia, tendríamos eso, ¿no? Área de acero por el esfuerzo de fluencia, tendríamos eso de ahí. Luego, ¿qué más tendríamos? Entonces ahí podemos despejar, ¿no? Reemplazamos a ver, ¿cómo? Esta área por esfuerzo de fluencia igual BS, se estamos considerando solamente para esta rama de acero, ¿no? FY o FYT es lo mismo, simplemente es para el refuerzo transversal. Estamos considerando para esto. Entonces sería simplemente el aporte de una sola barra, ¿no? De un solo plano. Entonces el total, pues el cortante total va a ser n veces esa barra por esa área B por Fy, ¿no? Y de ahí despejando vamos a tener que reemplazando n, que es D entre S, por área de las barras total de este plano nada más, por Fy, ¿no? Y lo típico que usamos en diseño es AB por Fy por D entre cortante S, ¿no? Y ahí sale esa ecuación. Cuando tenemos estribos diagonales, pues podemos usar un máximo de D, ¿no? Y esto simplemente es una representación en la cual ayuda para obtener el cortante con estribos diagonales, ¿no? Nosotros vamos a abarcarnos en el curso por ahora al refuerzo perpendicular al estribo, al lavado longitudinal. Entonces, ¿cuánto es el espacio máximo que deben estar espaciados esos estribos? ¿Y cuánto es el espacio mínimo? Entonces vamos a hablar del espaciamiento máximo. El espaciamiento máximo que debe existir para poder asegurar un correcto transmisión de esfuerzos a las barras longitudinales, pues está dado en esta siguiente tabla, ¿no? Entonces aquí gráficamente en la parte inferior vemos, ¿no?, cómo se comporta la sección y cómo se distribuye
Esos esfuerzos de la barra longitudinal, cuando se tiene un solo estribo, básicamente se van a las barras del extremo, ¿no? Si tuviéramos más refuerzo transversal, pues distribuye de una forma uniforme a todas las barras longitudinales. Por eso existe un máximo. Entonces nos dice lo siguiente, nos concentramos aquí. Para vigas de concreto armado, donde el cortante que va a tomar el acero es menor a 1.1 raíz cuadrada de F'C por BW por D, ¿no? En ese caso nos dice a lo largo de la viga y across, ¿no? Nosotros vamos a trabajar acá across, ¿no? A lo largo de la viga y across. Aquí, ¿no? Pues estamos hablando de los estribos. Y nos dice, pues, el menor de D o 60 centímetros. Eso es cuando tenemos un cortante que tome el acero menor a 1.1. Son unidades MKS, ¿no? Entonces máximo están espaciados D o 60 centímetros, es decir, va a ser el mínimo de D o 60 centímetros. Digamos que tenemos una viga peraltada de 25 por 40. Entonces, el D básicamente es aproximadamente 34, ¿no? Entonces, la separación máxima que debe haber en esos estribos, esta separación, sería pues 34, ¿no? Prima 34. Eso es cuando el cortante que toma el acero pues es menor a ese valor. Cuando el cortante que tome el acero es mayor, cambia la figura, ¿no? Es más exigente y nos indica que debe ser de medios o 30 centímetros. El menor de ellos igual, ¿no? Esa separación que debe existir entre rama y rama, ¿no? Entonces, esa separación, por ejemplo, para la misma viga, ¿no? Para la misma viga que estamos hablando de 25 por 40, sabemos que el D aproximadamente es 34, ¿cuál predomina? Pues predomina 30. Esa separación máxima va a ser 30. Más de eso no está permitido. Entonces, para vigas peraltadas, bueno, para vigas peraltadas mayores a, digamos, a 45, ¿no? Para vigas peraltadas superiores a 45, lo mínimo que vas a usar es 30 centímetros, ¿no? 45 menos 6 nos va a dar ahí estamos cometiendo un error. Básicamente son para vigas de 35 para arriba, ¿no? 35 centímetros de peralte para arriba. Para vigas de 35 centímetros de peralte hacia arriba, la separación máxima directo es 30, ¿no? Sin usar la fórmula. 25 menos 9 menos 6, aproximadamente 30 básicamente, ¿no? 40 va a ser 30, 45 30, 50 30, todo 30. Básicamente máximo 30. Para menores a 35, pues
ahí va a primar D medios, ¿no? Eso es el refuerzo transversal, la separación que debe existir dentro de un mismo plano del refuerzo transversal. Entonces, si esto es una viga longitudinal, tiene pues su refuerzo longitudinal y tiene sus estribos, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita es un corte aquí, ¿no? Un corte en ese plano. Tenemos esto, y aquí esquemáticamente pues para una viga ancha, ¿no? Para una viga ya más ancha, en la cual estamos hablando de ese espaciamiento ese, ¿no? Y la configuración correcta que se debe dar a los estribos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este es un estribo, ¿no? Un estribo cerrado, color azul, y tenemos otro estribo, el de color rojo, ¿no? También cerrado, y finalmente tenemos un estribo de color verde, todo cerrado. Esa es una solución que se da. Otra solución podría ser pues un estribo verde, pero en forma de U. En forma de U, y se adiciona una barra también con estribos a 45, con ganchos a 45 longitudinal, y otros dos estribos en forma de 1. Entonces hay formas de configurar esa distribución de refuerzo transversal. Otro también, tercer caso sería doble, ¿no? Igual similar a esto, tenemos un refuerzo azul externamente, otro internamente color rojo en forma de U, y finalmente un verde en forma de U. Y tenemos un denominado crusty en la parte superior. Y todos ellos pues es recomendable a ganchos de 45 grados. Esto es cuando no necesita refuerzo, no se adiciona refuerzo transversal, ¿no? Esto no lo vamos a ver. Y vamos a ver ahora las ecuaciones que existen, ¿no?, respecto a cómo se calcula ese refuerzo transversal. Entonces la resistencia nominal a corte está dado por el aporte del concreto y por el aporte del acero, ¿no? Listo. A eso de ahí, con fines de diseño, se aplica el factor de reducción, ¿no? Listo. La resistencia nominal que provee el concreto está dado por esta ecuación. Entonces el código te dice puedes usar cualquiera de esas dos expresiones. Pero el concreto no debe superar este valor. No debe superar ese límite, ¿no? Y además cuando hablamos de vigas, pues NU vale 0. Esta ecuación es válida tanto para vigas como para columnas. Entonces NU vale 0. Desaparece acá, ¿no? Y si usamos la primera ecuación, pues de ninguna manera se supera esta ecuación, ¿no? En cambio, si usamos esta ecuación en que tome en cuenta la cuantía de refuerzo longitudinal, pueda que se sobrepase, ¿no? Por eso te pone un límite. Entonces,
es para usar cualquiera de esas dos, ¿no? Podemos trabajar con esta ecuación o con esta. Esta cuantía ρW básicamente es la cuantía del acero a tensión. Este es el peralte de la viga y esto es una distancia H de corte, en el cual pues este H es 2/3 de H, ¿no? Entonces todo el acero que está debajo de 2/3 de H, eso se usa para calcular esa cuantía ρW, ¿no? ρW. Entonces, en una viga, pues, de un solo refuerzo simple, de un solo layer, se cumple básicamente con el refuerzo longitudinal, 2H/3. Si tuviéramos, digamos, una viga de 50, HB aproximadamente ya 16 por 2, 32 y tanto, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Entonces, debajo de 32 pues está todo el refuerzo longitudinal, por más que tuviéramos 3 layers, por más que tuviéramos 2 o 3 layers, ¿no? El concepto es eso, todo el refuerzo que esté debajo de 2H/3 se usa para calcular esto, ¿no? Es decir, si tuviéramos esta viga, por decir, con 3 capas, ¿no? Por decir, y ese 2H/3 cae acá, entonces solamente el área de acero que se va a usar para calcular esa cuantía va a ser esta, ¿no? No todo, solamente estas 5 barras. Luego tenemos el refuerzo, la resistencia nominal, que va a ser proveído por el refuerzo. Y eso ya hemos despejado y hemos calculado esto, ¿no? Donde AB corresponde al área total en este plano, ¿no? Entonces a partir de ahora hay que verlo como ramas, ¿no? En este plano, ¿cuántas ramas hay? Hay 1, 2, 3 o 4, ese es el área que corresponde, ¿no? En ese plano que corta el acero, si vemos que hay un estribo simple, 2 ramas, ¿no? Un estribo simple más un crosstie, 3, ¿no? 3 veces el área de esto, ¿no? Y si fueran de diferentes, sumas el área nada más, ¿no? Imaginemos pues que esto fuera de 3/8 y por ahí esto de media. Entonces el AB va a ser 2 veces el área de la barra de 3/8 más una vez el área de la barra de media. Es la sumatoria. Entonces, en términos generales, AB sería la sumatoria de las áreas de las barras que existen ahí, ¿no? Y además, en vigas esto no cumple, ¿no? Como NU0 siempre va a cumplir esto lo vamos a ver con detalle cuando se vea columnas, ¿no? Porque esta ecuación es válida tanto para vigas como columnas. Finalmente, el código nos dice hay que adicionarle un refuerzo mínimo a corte, ¿no? Un refuerzo mínimo a corte, lógico, para controlar
las fallas repentinas a corte, un refuerzo mínimo, y ese refuerzo mínimo está dado por esta ecuación. Es el mayor máximo, es el máximo de dos ecuaciones, de esta ecuación y de esta ecuación. Todas estas ecuaciones están en unidades MKS. Entonces, a toda sección de viga hay que adicionarle un refuerzo mínimo. Nosotros vamos a hacer eso, ¿no? Así no necesita refuerzo por corte, se le va a adicionar un refuerzo mínimo. Entonces en una viga, pues como los cortantes son altos cerca al apoyo, pues la distribución de estribos es más cercana, ¿no? Conforme te vas alejando, podemos hacer crecer ese distanciamiento, y finalmente la parte central ya es más, ¿no? Pero en ningún caso pues debe superar los D medios, ¿no? Que es parte de la normativa, ¿no? Esa máxima distancia está dado aquí, ¿no? Cuando dice a lo largo de la viga, ¿no? Igual está relacionado con estas expresiones. Cuando el cortante que toma el refuerzo es menor a 1.1 raíz cuadrada de F'C BW por D, máximo de medios o 60, ¿no? Cuando es mayor, máximo de cuartos o 30, ¿no? Depende de eso. Entonces, eso depende, ¿no? Depende de medios o de cuartos. Depende de BS, ¿no? Lo cual está indicado en esa tabla, ¿no? Listo. El resto ya lo vamos a ver en otra clase, o ya está colgado en el canal de YouTube esa parte. Entonces, los ejercicios se manda a sus correos. Gracias.